¿No habéis pillado? Es que es demasiado malo el chiste. Vale, no pasa nada. Simplemente quiero decir un par de cosas antes de empezar. Los zombies somos básicamente el futuro del planeta Tierra. Muchos os dirán que sois frikis, que sois descerebrados porque os gusta este género. No, sois visionarios. Vosotros habéis visto el futuro de la raza humana. No sois una plaga, zombies, no. Sois una purga. Estáis haciendo el trabajo sucio de Dios. Habéis venido aquí a comeros a todos esos hijos de puta. Políticos, banqueros, administradores de fincas, vuestros propios cuñados. Todos ellos serán el desayuno de mañana. Sí, amigos. Sí, amigos. El zombie no engaña. El zombie es noble. El zombie viene poco a poco. Tú estás en casa y oyes, mira por la ventana, mira los zombies. Bueno, acabo la partida de la Play. No hay prisa. Ya me matarán. No hay prisa, amigos, para morir. No hay. I'm coming to get you, Barbara. Tienes tiempo de pintarte las uñas todavía. El zombie, en esta reivindicación que vengo haciendo desde hace ya unos años, es el monstruo más maravilloso, más reivindicable de toda la historia de los monstruos de la imaginería humana. Hay muchos que dicen que los monstruos de la Universal, momias, vampiros, una puta mierda es eso. Momias, condes, ¿qué es eso? Aristócratas repipis. Está de moda el tema vampírico. Crepúsculo, mis cojones, perdón. Estamos hablando de zombies aquí. Vamos a hablar del líder de esa secta, el Conde Drácula. Conde Drácula, también conocido como príncipe de las tinieblas. ¿En qué quedamos? ¿Conde o príncipe? Te digo porque si no lo tienes claro tú, no puedo confiar en ti cuando vayas a matarme, ¿sabes? A lo mejor me quieres morder el cuello y me muerdes en un huevo porque eres imbécil. El Conde Drácula, según reza la historia, la iconografía, según habla la prensa de él, es un ser inmortal. Inmortal. No, atención, por favor, no estoy hablando, señorita. No, vamos a escuchar. Vale, venga, hasta luego. Inmortal, dicen. A poco que te informes, descubres que lo mata el agua bendita, los crucifijos, el ajo, la luz del sol, las estacas afiladas. Hostia, para ser inmortal te mata cualquier cosa, Brincao, te puede matar la chacha. Lo siento, Conde, estaba limpiando la habitación, he abierto las ventanas y le he reducido a un puñado de ceniza humeante. O, por poner otro ejemplo, el hombre lobo, un fraude, un fake, un full. El hombre lobo, ¿qué es? Ahora soy un hombre y por la noche soy una bestia. Eso nos pasa todo el fin de semana. ¿Dónde está la especificidad? Que ahora soy perro, ahora soy hombre, ahora soy perro, ahora soy hombre. Tú eres un Pokémon, gilipollas. ¡Decídete! El zombie es democrático. Come a todos por igual. No hace distinciones. Si bien es cierto que sentimos una cierta predilección por los cerebros de los gilipollas que están menos usados y son más crujientes. Pero los comemos a todos. Somos, por decirlo de alguna manera, monstruos comunistas. Somos el proletariado del mal. La masa obrera del terror. Sí, amigos. Zombies. Una masa subnormal que se dirige a tu casa lentamente después de pasar por el supermercado. Cuando os convirtáis, y esto ocurrirá pronto, recordad que solo tenéis que hacer dos cosas: follar y drogaros. El zombie es muy de follar, el zombie es un ser social, es muy de estar en la calle, somos como Latin Kings, nos gusta estar en la calle, nos gusta que nos dé el aire, cuando te estás pudriendo lo mejor es que te aires. Y nos gusta mucho hacer el amor. Yo precisamente he tardado un poquito en salir porque estaba ahí follando como un loco con una zombie que me he ligado, he tenido mucha suerte, es una recién muerta, tiene tan solo 18 meses de muerta, 18 meses después, y muy bien, aún tiene las tetas en su sitio, literalmente, estaba con alguna que la llevaba en una bolsa del capravo.
típica sesión de sexo zombie. Mete, saca, recógela del suelo, mete, saca. Follar y drogados, vuelvo a repetir, drogados. Porque cuando eres zombie, nada te afecta. No fumes, me voy a morir. Simplemente una recomendación, hay drogas que son mejores para el zombie y otras que son peores. Por ejemplo, no recomiendo la heroína. Ya somos bastante lentos de por sí. Nada más falta que te metas un chute de saco, ¿sabes? Un zombie yonki, un zonky, eso es lo peor que hay. Pero otras sí están permitidas. Por ejemplo, no sé si habéis visto el remake de Amanecer de los Muertos, de Zack Snyder. 28 días después, que aunque dicen que son infectados, no me jodas, que te comportas como un zombie, tú di lo que quieras. O, no sé, Zombieland, habéis visto que van muy rápidos, no como en las películas del seminal Maestro Romero, van muy rápidos. En cualquier caso, haced lo que queráis y recordad que vosotros, pedazos sangrientos de carne putrefacta, sois el futuro de la humanidad. ¡Bienvenidos a la Coffee Zombie! Paso a presentaros, miembros del jurado, el muy honorable director del Festival Internacional de Cinema de Cataluña de Sitges, Àngel Sala. A quien me une una gran amistad, yo devolví a su perro. Sergi Llauger, ¿lo he pronunciado bien? Llauger, autor de Dolmen Editorial y de la obra Diario de un Zombie. Y por último, una gran persona y un gran profesional, Dani Moreno, director de Chaparra Entertainment. Ellos serán el jurado. Estas son las reglas del concurso. Se va a premiar mejor actuación, mejor caracterización, mayor desorientación, está muy bien, y mejor sincronización. Vamos a comenzar, amigos, con el primer grupo. Joder, somos papeles que el Ministerio de Hacienda. ¿De zombies? ¿Digo bien el nombre? ¿De zombies o dos zombies? ¿Dos zombies? ¿De zombies? Ignacio López y Alejandro Montiel. Un aplauso para ellos.